Mateo 13, del 31 al 35. Del 24 al 35. Dice así: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Pues Señor, anhelamos una vez más tus palabras, anhelamos tu obra en nosotros, anhelamos que tu Espíritu, mediante tu palabra, nos siga transformando y nos ayude a comprender las implicaciones de estas enseñanzas para nuestra vida. Te damos las gracias hoy por nuestro hermano Daniel. Te pedimos que lo bendigas en este tiempo y que lo ayudes ahora a transmitir lo que has estado trabajando en él, para que podamos entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. También por los profesores de escuela dominical y los niños, rogamos que les ayudes a poder transmitir fielmente tu palabra, y que también ayudes a que nuestros hijos puedan crecer conociéndote bien y amándote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras suben, dejadme que os presente un poco mejor a nuestro hermano Daniel Caballero, que, como decía, venía de Irlanda del Norte, está casado con una irlandesa, inglesa. O sea, es peruano, vive en Irlanda del Norte, está casado con una inglesa, pero lo importante es: ¿con quién vas en el Mundial? Con quien gane, muy bien. No. Bueno, estamos muy contentos por tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana, calurosa mañana. Y bueno, como lo mencionaba el pastor, sí, soy de Perú. He vivido casi 20 años, 18 años en total en Reino Unido. Mi esposa es inglesa, mis hijos son irlandeses y hablan inglés, español con acento irlandés. Entonces es todo un show verlos. Pero encantado de estar aquí con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio poder compartir y escuchar y ser bendecidos por ustedes en esta mañana. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Mateo capítulo 13, y vamos a dar lectura nuevamente solamente a los versos 31 al 35, que va a ser la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Mateo 13, 31 al 35. Dice la palabra del Señor: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos acercamos a ti en su nombre, cubiertos con su sangre, y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos bendigas. Te pedimos, Dios, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, que animes a los desanimados, que traigas arrepentimiento a los que necesitan arrepentimiento, y que todo lo que se diga exalte en nombre de Cristo Jesús. Por favor, Dios, glorifícate en medio nuestro. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de esta tierra. Derrama tu Espíritu Santo una vez más, porque separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Uno de mis teólogos favoritos se llama Andrew Fuller. Él fue el fundador de la Sociedad Misionera Bautista a finales del siglo XVIII, un inglés. En el año de 1793, la Sociedad Bautista Misionera envió a William Carey, un misionero inglés, a la India. Cuando William Carey fue enviado a la India, cerca del 99% de los creyentes evangélicos vivían en los países de Occidente. 1793. El día de hoy, 200 años después, se ha invertido. El centro de gravedad se ha invertido desde Occidente y el norte hacia el sur. La mayor parte de creyentes evangélicos o protestantes ya no viven en países que una vez originalmente lo fueron, sino que ahora más del 90% de creyentes viven en países que una vez no tenían ninguna presencia del cristianismo y ciertamente ninguna presencia del protestantismo. La explosión tremenda que ha habido en los últimos 200 años es difícil de cuantificar. Incluso cuando yo era un niño en Perú, el porcentaje de evangélicos era minúsculo. El día de hoy ha crecido de una manera que es difícil saber realmente. A veces es difícil ver lo que el Señor está haciendo, dado que tenemos una vista muy localizada y nos enfocamos solamente en lo que Dios está haciendo en este lugar. O también nuestra vista es muy corta en términos de historia. Pero cuando lo vemos con los ojos de la eternidad y vemos a diferentes lugares del mundo y a lo largo de diferentes décadas, vemos que el Señor verdaderamente está edificando su reino, que la iglesia está creciendo, aunque a veces no sea algo perceptivo a los ojos. El crecimiento del reino no es visible a los ojos y su influencia no se puede cuantificar de manera tangible. Y aunque no veamos lo que el Señor está haciendo, confiamos en su palabra, que Él está obrando, que Él sigue obrando y que incluso en esta misma hora, en este mismo lugar, aunque no lo veamos de manera real, sabemos que Dios está obrando. Miren en este auditorio, veo gente de diferentes nacionalidades y es prueba de que el Señor ha llevado el Evangelio a diferentes naciones, en diferentes idiomas y en diferentes culturas. Esta parábola que hemos leído pertenece a una sección de parábolas en el Evangelio de Mateo, conocida como las parábolas del reino. Son parábolas que se repiten a veces en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero con un énfasis diferente.
El tema de estas parábolas es conocido como el tema del reino, uno de los temas más importantes en las Escrituras. De tal manera que incluso cuando el Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio en Marcos 1:15, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está en medio de nosotros, que el reino de Dios está en ustedes. Pero antes de pasar a la exposición del pasaje, a veces es útil definir algo por lo que no es. Entonces, antes de explicar qué es el reino de Dios, creo que vale la pena explicar qué no es el reino de Dios, para evitar confusiones que a veces han habido con respecto a este tema. En primer lugar, el reino de Dios no es algo político, en el cual el gobierno tiene control sobre la iglesia. Esto es muy común a veces en el contexto inglés, donde ministré por muchos años, en el cual la iglesia anglicana, estaba bajo el control del rey. Y el rey Carlos III es la cabeza de la iglesia. El reino de Dios tampoco es lo opuesto, en el cual la iglesia está en control por el Estado y le dice qué es lo que tiene que hacer. Este fue el énfasis principal en la cristiandad medieval y sigue siendo todavía el paradigma de la Iglesia Católica Romana. Yo creo que ambos extremos no son comparables con el reino de Dios, ni el aspecto político, ni el aspecto en el cual la iglesia toma predominio. Y por último, es importante distinguir que el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia es el medio por el cual Dios anuncia y extiende su reino. Somos los voceros del reino de Dios. Pero aunque la iglesia aquí muera y aunque suframos persecución, el reino de Dios seguirá extendiéndose. No hay nada ni nadie que pueda parar la extensión del reino de Dios, porque no depende de nosotros exclusivamente, sino depende de Dios, que es soberano y está sentado en su trono. No hay hombre, no hay imperio, no hay potencia, ni incluso nuestro propio pecado o debilidades que pueda detener la mano de Dios. Cuando Él dice abre, no hay nadie que pueda decir cierra. Y cuando Él dice cierra, no hay nadie que puede decir abre. Él es el único que trae regeneración a la vida de las personas. Él es el único que habla y pone su espíritu en gente muerta en delitos y pecados. Nadie puede decirle a Dios qué haces o qué estás haciendo. Él es el Rey soberano y Él nos usa no por lo que seamos, sino a pesar de lo que somos. Él conviene y Él quiere usar instrumentos débiles como tú y como yo, para que se vea verdaderamente que Él es quien hace la obra y no nosotros, para que nadie se lleve la gloria, sino solamente Cristo Jesús. ¿Qué es el reino de Dios entonces? El reino de Dios es la esfera en la cual Dios ejerce su control soberano e influencia por varios medios, pero principalmente a través de la iglesia. El Evangelio de Marcos dice que el reino de Dios ya está entre nosotros. Este reino fue inaugurado en la primera venida de Cristo y será consumado en la segunda venida de Cristo. El reino de Dios está presente en nosotros, pero no de una manera consumada. Ya está aquí, pero no todavía completo. Y esta es la importancia de este grupo de parábolas, que nos dicen algunas características del reino de Dios entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es decir, el tiempo en el cual estamos viviendo el día de hoy. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, a veces se tiende a confundir con teología o ideas, y es cierto que involucra teología, pero cuando usted lee las definiciones que da Pablo, por ejemplo,
con respecto al reino de Dios trasciende mucho más el espectro teológico. Y déjeme leerle un par de versos de las Escrituras. Primera de Corintios 4:20. Escuchad cómo el apóstol Pablo describe el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada vez que el apóstol Pablo define el reino de Dios, lo hace en términos de poder. Poder del Espíritu Santo, poder para vencer el pecado, poder para vencer las tinieblas, poder para predicar el evangelio libremente. Este es el poder de Dios obrando a través del Espíritu Santo en nosotros. Cuanto más cerca está uno del reino, no se relaciona principalmente con cuánta teología uno tiene en la cabeza, sino cuánto se alinean nuestros valores a los valores del reino. Usted puede tener la cabeza llena de teología y estar lejos del reino de Dios en esta mañana. ¿Cuán cerca está usted del reino? ¿Ha entrado al reino de Dios? No le pregunto si es que viene a la iglesia, si no ha recibido ese poder, ha sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Está viviendo a la luz del reino de Dios? ¿Se hace Cristo Jesús manifiesto en su vida diaria? Es fácil ser un cristiano dentro de estas cuatro paredes, ¿verdad? Venimos, nos saludamos, tomamos una copa de café o lo que se tome aquí en verano con este calor intenso, nos despedimos y regresamos mañana a nuestro trabajo. Hay gente que viene los domingos a la iglesia y se comportan como santos, pero de lunes a viernes viven como diablos. Espero que esta no sea su experiencia en esta mañana. Y el Señor da esta parábola y hace una comparación entre ambas parábolas. Ambas parábolas, en los versos 31 al 35, tienen el mismo propósito. El propósito es enseñar que el comienzo del reino de Dios es pequeño, pero a lo largo del tiempo va creciendo en tamaño y en influencia. Están tomadas de la experiencia de la vida diaria del pueblo judío. Un hombre trabajando en el campo y una mujer trabajando en la casa. El Señor quería que todos comprendieran su mensaje. Ahora repite la misma parábola de dos maneras diferentes. Cuando nosotros queremos enfatizar algo, lo ponemos en negritas, o lo ponemos en cursiva, o lo ponemos en mayúscula. Una manera semítica, en hebreo, de enfatizar algo era a través de la repetición. Repite lo mismo, pero de una manera ligeramente diferente. El Señor está repitiendo la misma parábola, pero con otras palabras. Y lo que quiere enfatizar es, esto es muy importante. Presten atención a lo que estoy diciendo. Fíjese en el verso 31. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza. Un grano de mostaza mide aproximadamente 1 milímetro. En la época de los judíos, en la época del Señor, era la semilla más pequeña que tenían disponible en su tiempo. Incluso había un proverbio de la semilla de mostaza, que siendo pequeña puede crecer hasta algo grande. Y el punto que el Señor quiere enfatizar es que algo diminuto, débil y pequeño iba a tener una gran influencia en el futuro. ¿Cómo es posible
que algo tan pequeño, que un puñado de discípulos escondidos en el aposento alto, con temor, incapaces de declarar la verdad de Jesucristo, luego recibieran tal poder que pudieron comunicar el Evangelio? ¿Cómo es posible que una religión marginada y perseguida haya extendidose hasta todos los términos de la tierra? Y es que el poder del reino no depende del tamaño del reino, depende de la naturaleza de la semilla. Y la naturaleza de la semilla es la palabra de Dios. El Evangelio en sí mismo es poderoso. Lo importante no es la cantidad de fe que tengas, sino el objeto de la fe en el cual tú lo deposites esta mañana. Usted puede tener mucha fe en una planta, pero no le va a ayudar en nada. Pero puede tener un grano de fe de mostaza en el Señor Jesucristo. Y Él es quien obra. No es el tamaño de tu fe, sino en quién tienes tu fe en esta mañana. En Cristo Jesús, solamente como Señor y Salvador. En esta parábola se habla de la semilla de mostaza. Toda la Escritura está llena de referencias a la semilla de mostaza o a la semilla. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla es la palabra de Dios, el poder del Evangelio, el poder del nuevo nacimiento, de la vida nueva de Cristo que obra en nosotros y dentro de nosotros y desde nosotros hacia todo el mundo. Ahora, si usted lee el pasaje, hay algo interesante en Mateo que no está, por ejemplo, en Marcos. Y dice que esta semilla de mostaza eventualmente se transforma en un árbol. No simplemente un arbusto, sino menciona un árbol. Ahora, la mayoría de comentadores de la Biblia piensan de que esto fue a propósito. Si usted ve una semilla de mostaza, no es muy grande. Mide unos 6 pies de altura, 2 metros de altura. No es un árbol muy grande. Y normalmente la palabra usada para describir un árbol de semilla de mostaza sería arbusto, como lo hace en Marcos. Mateo probablemente está usando Marcos como una de sus fuentes. Y deliberadamente cambia esta palabra e introduce la palabra árbol en lugar de arbusto, como está en Marcos. Ahora, muchos comentadores piensan que Mateo está haciendo esto a propósito y quiere conectar la referencia de árbol, semillas y pájaros con el Antiguo Testamento. Y Mateo está aludiendo a varios pasajes del Antiguo Testamento donde esta triada, la triada de árbol, semilla y pájaros, está presente. Por ejemplo, no voy a leer los pasajes, pero Ezequiel 17, Salmo 104, Daniel capítulo 4, entre otros. Se usa la imagen de un árbol muy grande con el cual se compara el reino de Dios. Se usó, por ejemplo, en relación con Persia en los tiempos de Daniel. Sin embargo, normalmente se usaba como una referencia al reino de Dios. Y en el Antiguo Testamento, las aves en el árbol del reino era una referencia a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Ezequiel 17:23. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a las sombras de sus ramas habitarán. Ezequiel está diciendo que un día el reino de Dios será tan grande que abarcará
a gente de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las razas, de todos los tipos. Pecadores redimidos un día vendrán a habitar a ese árbol grande del reino de Dios. Dios está haciendo su obra en este momento. Un día la gran comisión será el gran cumplimiento. Un día el reino de Dios llegará a todas las naciones de la tierra y toda rodilla se doblará a Cristo Jesús, quien es Señor de todo lo que hay. La única pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿el Señor llevará esa extensión del reino a través de ti o a través de alguien más? ¿El Señor le gustará usar esta iglesia para cumplir sus propósitos o levantará otra iglesia como lo ha hecho en el pasado? ¿El Señor usará esta nación como le plugo usar en el siglo XVI para la traducción de la Biblia, o levantará otras naciones para proclamar su reino? El Señor es soberano en los medios que Él usa, y nos usa no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y el día de hoy, por más de 400 años, no hemos tenido la oportunidad tan grande de proclamar el evangelio en nuestro idioma con tanta libertad en esta tierra de España como ninguno de sus antepasados lo ha tenido. Y el día de hoy el Señor está abriendo una puerta que permaneció cerrada por siglos. Y es solamente el Señor quien le place abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar puertas que nadie puede abrir. Es la misericordia de Dios. Tengo 40 años y a veces me siento como un viejo, especialmente cuando juego fútbol. He recorrido el Amazonas 3 veces en mi juventud, enseñando y predicando en diferentes pueblos. Una vez estaba recorriendo el Amazonas, tendría 19 o 20 años, y a esa edad uno piensa que es inmortal. Y hay un gran árbol en el Amazonas, se llama el árbol capó en inglés, o ceiba. Es el árbol más grande de la Amazonía. Este árbol mide 80 metros de altura. Llega a su madurez en 300 años. Le demora 300 años en llegar a la vida adulta. Vive 800 años. Hay árboles que viven que están todavía presentes en el Amazonas del siglo XIII. 800 años. Son gigantes. Durante todo el año produce alrededor de 500 frutas. Y en cada fruta hay alrededor de 200 semillas. En un día promedio hay alrededor de 10,000 semillas que está produciendo este árbol ceiba, gigante. Y todo comienza a partir de una semilla muy pequeña, insignificante, que fue plantada y siglos después genera algo tan grande que miles de pájaros yacen en sus ramas. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Él está plantando un árbol más grande de lo que nosotros podemos imaginar, que trasciende nuestra habilidad, para que se vea que el poder consiste en la semilla y no en el sembrador, sino el poder está en la semilla del evangelio. Hay un punto importante también en esta parábola, y es la continuidad de la semilla. Usted ve este árbol de ceiba y es una semilla pequeñita. Es muy diferente el árbol cuando ha crecido y está grande. Sin embargo, son de la misma naturaleza. La iglesia primitiva o del siglo I es diferente a la iglesia del siglo XXI. Sin embargo, conserva la misma naturaleza. Y esa naturaleza es la naturaleza del Espíritu Santo, de pecadores redimidos por la sangre de Cristo Jesús, que no se conforman al mundo, que no se conforman con los valores del mundo, sino que viven en señorío a Cristo Jesús.
Ahora, si usted viene a Barcelona o al área de Cataluña, como lo he hecho el día de ayer, por todos lados hay bombardeos sobre lo que ocurrió en esta semana, la Sagrada Familia. Es imposible no mencionarlo en esta mañana porque realmente está en todos los noticieros, donde quiera que usted venga. Gaudí. Se comenzó la construcción de la Sagrada Familia en 1882. Un edificio gigante. Personalmente me gusta ir a las catedrales. He estado en muchas, de diferentes lugares, de Europa, Reino Unido, etc. Alguien le preguntó una vez a Gaudí: señor Gaudí, ¿usted está consciente que construir esta catedral va a demorar más de 100 años? A lo cual Gaudí respondió: sí, pero mi cliente no tiene prisa. Construir una catedral demora en promedio 6 generaciones. Si usted lee cualquier anal de las catedrales medievales, fueron 6 generaciones los que llevó a construir una catedral. La primera generación planta los cimientos y saben que en su vida nunca van a ver el fruto de su trabajo. La segunda generación comienza a construir las columnas y saben también que nunca van a ver el fruto de su trabajo, sino que morirán antes de verlo concluido. Muchos de nosotros de esta generación el día de hoy somos primera o segunda generación y quizá no veamos en nuestra vida el fruto de nuestro trabajo. Vamos a morir en esta tierra, pero el Señor va a seguir edificando su reino. Y nuestro objetivo, el propósito de nuestra vida el día de hoy, si tú estás dentro del reino de los cielos, es ver con esa vista histórica que quizás sean tus hijos o tus nietos quienes van a construir y continuar construyendo la catedral del reino de Dios aquí en esta tierra, España. Con mi esposa nosotros tuvimos dificultades para concebir nuestro primer hijo por muchos años. Y a menudo yo oraba y escribía algunas cosas. Y ella me decía: ¿para qué estás haciendo esto? Yo le decía: para mis nietos. Pero quizá nunca tengamos hijos. Quizá, pero quizá sí. No importa. Pero el punto es este. Debemos tener una vista intergeneracional. Debemos pensar en las generaciones que van a porvenir. Debemos pensar en que cualquier generación en la que el Señor nos pone es la naturaleza de la semilla la que seguirá creciendo. El reino de Dios crecerá. Y ambas parábolas tienen la misma idea. El reino de Dios crecerá más de lo que uno habría pensado en un principio. No miréis su tamaño ahora. Puede parecer muy pequeña, puede parecer muy débil, puede parecer a los ojos del mundo insignificante. Pero la semilla de Dios tiene poder y crecerá. La segunda parábola tiene que ver con un símbolo, la levadura, que a veces en el Nuevo Testamento, como la levadura de los fariseos, era usada en un contexto negativo. Pero en el Antiguo Testamento, la levadura, por ejemplo en Levítico capítulo 7, era usado con relación a las ofrendas y tenía un contexto positivo. Básicamente se relaciona con la influencia. Y si la primera parábola tiene que ver con un crecimiento grande, pero lento, la segunda parábola tiene que ver con un crecimiento escondido, con un crecimiento que no se puede ver simplemente a la vista de los ojos. Se dice en la segunda parábola, en los versos 32 al 34, que una mujer tomó 3 medidas, 3 satones es la palabra en griego. Un satón o una medida de harina eran 13 litros, 17 kilos. Y dice que la mujer tenía 3 medidas. Esto sería 51 kilos de masa, suficiente para alimentar a más de 100 personas. Y el pasaje dice que la mujer mezcló la levadura con la harina. Literalmente dice que la mujer escondió la levadura en la harina. Y luego regresó al día siguiente y esa levadura escondida, no visible a los ojos,
había fermentado y la masa había crecido y se había duplicado en tamaño. ¿Cuándo? ¿Cómo? De manera escondida a los ojos, sin que uno pudiera decir exactamente en qué momento. La Biblia que usted tiene en sus manos, imagino que quizá tenga una Biblia Reina Valera. Fue traducida por primera vez por Casiodoro de Reina en 1569, conocida como la Biblia del Oso, revisada luego por Valera y republicada en 1602, y llegó a ser lo que es la Reina Valera. Por casi 400 años, esta Biblia pasó desapercibida. Yo casi puedo imaginarme a Valera o Casiodoro sin saber que el fruto de su trabajo iba un día a ser recordado. En la década de 1830, George Borrow, un inglés, recorrió Sevilla y visitó los anaqueles en Sevilla y encontró una copia de Reina Valera y le dijeron que era desconocida. Por casi 400 años, el día de hoy, hay más de 100 millones de copias de la Biblia Reina Valera. El día de hoy, en esta misma hora, toda la hispanidad de este lado del mar y del otro lado del mar están usando la Biblia que usted tiene, que le conecta con 400 años de historia. Y el fruto de un trabajo regado, esa semilla con sangre, permanece hasta el día de hoy. Usted tiene la ventaja y el privilegio que sus antepasados, por generaciones, nunca tuvieron, de predicar libremente el Evangelio, de estudiar la palabra de Dios y proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no vieron el fruto de su trabajo, no vieron que esa traducción llegaría a los dos lados del mar y alcanzaría cientos de millones de personas, pero lo hizo, regado con su sangre. Y ese es el legado que de donde quiera que usted sea, si usted habla español y tiene una Biblia Reina Valera, le pertenece. Tenemos una Biblia en nuestro idioma. ¡Cuán bendita experiencia es eso! De poder usar nuestro intelecto dado por el Señor para poder conocerle a través de su palabra. Algo que mis antepasados no tuvieron. Murieron en la oscuridad sin poder leer la Biblia. Y el día de hoy yo puedo leer esa misma Biblia. ¡Qué privilegio tengo el día de hoy! Y le daré cuentas al Señor, no solamente por lo que hice, sino también por lo que dejé de hacer. Y usted también. ¡Qué bendito privilegio tenemos el día de hoy! Ese es el crecimiento oculto del reino. Parece que a veces durante siglos no pasa nada. Es invisible a los ojos. Pero el Señor está obrando. Ahora, yo no sé mucho de cocina. Me gusta comer y por eso me gusta cocinar. Pero no sé mucho de pasteles. Más me gusta comerlos que cocinarlos. Pero yo estoy seguro que si voy el día de hoy a Aldi o Mercadona o Carrefour o lo que fuese y compro levadura y estoy cocinando y pongo la levadura ahí en la masa y luego lo dejo en la refrigeradora y regreso al día siguiente y la levadura no ha producido nada, quizá tengo que ponerle un poco más de levadura. Le pongo más levadura y regreso después de unas horas y tampoco no ha producido nada. No sé usted, pero yo diría, esta levadura que me han vendido es basura. Iría a reclamar inmediatamente, quiero mi dinero de regreso. La levadura supuestamente debería hacer algo. Y ese es el punto de la levadura, que aunque es oculto y aunque es lento, produce algo, porque es la palabra de Dios.
Si un creyente clama haber recibido esta levadura del Evangelio y durante años y años y años y décadas no hay un crecimiento, no hay una transformación, el problema no es con la levadura del Evangelio, el problema es con el creyente que quizá nunca fue un creyente verdadero. Y debemos examinarnos también a la luz de este pasaje. ¿Cómo estoy viviendo el día de hoy? ¿Estoy viendo cosas que no debería ver? ¿Estoy oyendo cosas que no debería escuchar? ¿Tengo una relación que yo sé que no le agrada a Dios? ¿Cómo está tu vida en esta mañana a la luz de la levadura del Evangelio? Una levadura que no crece es inútil y no hay un Evangelio inútil. Quizá algunos de ustedes se sientan desanimados en esta mañana. En muchos pueblos, en diferentes lugares de Inglaterra, Irlanda, donde he predicado, hay mucha gente que siente el desánimo. Y usted lo puede ver en su cara. Inmediatamente piensan que ya hemos perdido la batalla, que no hay nada que hacer. Quizá usted se sienta de esa manera en esta mañana. Somos un pueblo pequeño, humanamente débiles. Pero mire hacia arriba, no mire hacia los lados. Mira la naturaleza de la semilla. Vale la pena sacrificarse por el Evangelio. Quizá usted no lo vea, pero sus hijos y sus nietos sí. Vale la pena dar su vida para Dios. Quizá usted en esta mañana tenga un corazón duro y esté viviendo en pecado. Hoy puede ser el día de arrepentimiento. Hoy puede ser el día de la salvación. Hoy puede arrepentirse de sus pecados. Nada puede detener el crecimiento del reino. Ni la pobreza, ni la persecución, ni los medios humanos. El Señor hará su propósito. Como les dije, cada vez avanzo más en edad y soy consciente de algo. Así como miro el reloj y veo que me quedan 5 minutos. Un día el Señor también va a ver su reloj. No sé cuándo. Y me va a decir: Daniel, te quedan 5 minutos. 5 minutos para que vengas a mi presencia. Y mi oración para mí y para ustedes es que cuando llegue ese momento y el Señor vea su reloj, usted no tenga nada que hacer más que morir e ir a su presencia. Cuán amargas son las lágrimas de una persona en arrepentimiento en sus últimos momentos. Si tan solo pudiera regresar 5 años, 10 años, 20 años, si tan solo pudiera tener 40 años nuevamente, o 30 años, o 20 años, cambiaría todo por un momento más de vida. Pero la buena noticia es que ese momento aún no llega. Que el día de hoy, usted en esta misma mañana, aún tiene tiempo. Que el Señor nos conceda por su Espíritu Santo arrepentirnos y volver a Él. Él tiene más voluntad de perdonar que nosotros de pedir perdón. Hay más gracia en Cristo Jesús que pecado en nosotros. El pozo de su misericordia es más profundo que cualquier pozo de nuestro pecado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el crecimiento del reino. Te damos gracias por el poder de Dios, porque tú te llevas la gloria y usas instrumentos débiles. Padre, yo te pido que tú uses instrumentos débiles para que tu nombre sea glorificado, para que tu reino sea extendido, para que el Cordero reciba la gloria y la alabanza por la sangre que derramó y por sus sufrimientos. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú puedes hacer esto. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias,
por este mensaje, Daniel. Él no lo sabe, pero estamos este año celebrando nuestro 80 aniversario y es un mensaje apropiado porque podemos sentirnos frustrados de decir qué lento estamos avanzando, pero es de mucho gozo y consuelo saber que nuestro Dios está obrando a pesar de nosotros. Vamos, hermanos, a responder a nuestro Dios en oración. Pido que 2 o 3 de vosotros podamos orar y darle las gracias al Señor por este mensaje y a la vez pedirle ayuda para que nos siga proyectando hacia el futuro y nos siga usando para la extensión de su reino.